Bueno, chicos, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Como les había mencionado, el día de hoy vamos a estar hablando sobre justamente cuáles son los aportes que tiene la psicología dentro de nuestra práctica pedagógica. Ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Veo que pongan mucha atención y pues vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Entonces, vamos a ir viendo un poquito desde la parte de la psicología. Como ya sabemos, la psicología justamente es esta ciencia que estudia la mente y la conducta humana y nos ayuda también a comprender cómo funciona el aprendizaje y cómo se va dando dentro del desarrollo infantil. Poco a poco en nuestras clases anteriores, nosotros hemos podido ir analizando, ir viendo cuál es el desarrollo emocional, cuál es el desarrollo social, cuál es el desarrollo dentro de la ética y de la moral, el desarrollo en cuanto también a las teorías del aprendizaje y cómo cada etapa es tan importante. Y obviamente cómo cada uno de los psicólogos, de los psicopedagogos que han estudiado justamente la conducta humana, lo han ido haciendo por etapas para que sea más fácil justamente ir aprendiendo, ¿ok? Nosotros debemos ir viendo que aplicar también esta parte de la psicología, es decir, conocer todo lo que nos aporta la psicología dentro de la práctica pedagógica, vamos a poder ver que vamos a poder optimizar algunos procesos educativos cuando tenemos este conocimiento y también pues vamos a promover este bienestar integral de nuestros estudiantes. Nosotros sabemos que los niños y niñas que están con nosotros en un aula, pues son seres holísticos, son seres completos. No podemos verlos solamente como esos estudiantes que llegan, nosotros les damos el conocimiento y listo, se van. Porque no son solamente niños y niñas que vienen por aprendizaje, sino que también están desarrollando esta parte emocional, que también están desarrollando esta parte social, que también están interesados en esta parte ética, moral, pero que en cada etapa pues va habiendo una motivación también diferente, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo poco a poco esto. Dentro de los fundamentos psicológicos que hemos visto en la pedagogía, pues ya vimos algunos de las teorías del aprendizaje en cuanto a conductismo, a cómo funciona esto en cuanto a estímulo-respuesta, al cognitivismo, a estos procesos mentales, al constructivismo, que es esta construcción activa del saber. Y en cada uno de estas teorías del aprendizaje, nosotros también pudimos ver diferentes autores y diferentes investigadores que se encargaron de hacer estas investigaciones justamente, ¿no? Dentro del cognitismo estamos hablando, por ejemplo, de Pavlov, de Skinner, que, eh, que tuvieron mucho que ver con esto. Y dentro del cognitivismo y del conductismo, perdón, del cognitivismo y del constructivismo, vamos a ir viendo también a Jean Piaget, que es una de las bases fundamentales dentro de la pedagogía y que nos dice, bueno, cómo va teniendo esta construcción activa del saber. Y Vygotsky, que luego nos habla de esta teoría del desarrollo social, ¿no? En donde nos dice que la parte social también va a aportar directamente al desarrollo y al aprendizaje de un niño. También vimos parte de esta psicología del desarrollo, en donde va a ir examinando un poco estas etapas madurativas de los niños y de los adolescentes. También cómo pues esto también va a ir aplicándose directamente y que va a ir teniendo y mucha influencia dentro de la planificación y dentro de la ejecución de la enseñanza. También hablamos bastante sobre la psicología social, ¿no? Cómo funcionamos en un ente social en donde nosotros nos desarrollamos día a día, porque nosotros vivimos en sociedad y nos vamos adaptando justamente a las diferentes sociedades en las que estamos. Y obviamente, dependiendo la sociedad en la que nos encontramos, pues vamos a encontrar motivaciones que están dentro de ella, a las que se les llaman motivaciones intrínsecas, también motivaciones externas, a las que les llamamos también motivaciones extrínsecas, y también pues cómo vamos a través de todas estas teorías y de todo esto que nosotros hemos visto a través de la psicología, a tener también un clima de aula positivo. Y este clima de aula positivo va a permitir a mí generar mucho más aprendizaje y que el aprendizaje sea también más significativo. Ahora, dentro de esta parte de la psicología,
va a entrar también lo que es la neurociencia educativa. Al inicio de la clase, como les había comentado, yo les puse un pequeño video que nos habla justamente sobre la neurociencia, sobre las conexiones neuronales que existen dentro de nuestro cerebro en las diferentes etapas. En este corto video nos explican también un poco cómo va funcionando estas etapas como en las que debemos ir aprovechando, como por ejemplo el lenguaje, como por ejemplo el aprender sobre la lectura, la comunicación. Y como les había comentado igual, no es que si se nos pasó esa etapa, pues ya no podemos hacer nada. No, sino que pasada esta etapa se vuelve un poquito más complicado aprender. Pero nuestro cerebro tiene esta capacidad de plasticidad cerebral. Esta plasticidad cerebral es justamente podernos adaptar a reaprender, a volver a aprender o a aprender algo nuevo, aunque nos cueste un poquito más. Dentro de la neurociencia, vamos a ver mucho esta parte biológica, ¿ok? Cuando hablamos de biológica, vamos a ir viendo dentro de nosotros cómo está estructurado, por ejemplo, nuestro cerebro para aprender las matemáticas, para aprender el lenguaje, para aprender la lectoescritura, porque debemos saber que cada una de estas fases y de estas cosas que nosotros aprendemos, pues tienen una localización diferente en nuestro cerebro, se alojan en una parte diferente y también de esa forma nos ayudan pues eh, saber qué estrategias pedagógicas nosotros podemos aplicar y redireccionarlas hacia el funcionamiento cerebral. Ya no solamente decir, bueno, voy a hacer esta actividad porque me parece bonita, sino decir, bueno, esta actividad es importante en esta etapa porque en esta etapa los niños están aprendiendo sobre lectoescritura y hacer estas actividades va a crear muchas más conexiones neuronales y estas conexiones neuronales van a generar justamente el aprendizaje. Entonces, por eso es tan importante estos fundamentos psicológicos dentro de la pedagogía. Ahora, vamos a ir viendo cuál es el vínculo, ¿no? Entre el desarrollo infantil y el aprendizaje. Muchas de estas teorías que están puestas aquí ya las revisamos en cada una de las clases anteriores, en donde fuimos viendo etapas ya de cada uno de estos. Vamos a ir viendo que aplicar esta práctica pedagógica y psicológica nos va a ayudar a entender cómo los niños aprenden, cómo van creciendo en cada etapa y cuáles también son sus diferentes intereses. Y a nosotros nos sirve como docentes porque al entender esto vamos a poder planificar de mejor manera nuestras clases. Ahora, vamos a ir viendo la teoría de Jean Piaget. Jean Piaget propone estas etapas cognitivas como la sensorio-motriz, la preoperacional, la de operaciones completas y la de operaciones formales, en donde nos dice que en cada una de estas etapas, pues el niño aprende desde una motivación también diferente. Y obviamente en cada una de estas etapas algo se va ya haciendo base para que las siguientes cosas se puedan seguir aprendiendo. Y obviamente que en cada una, pues los niños tienen un interés. Por ejemplo, dentro de la etapa sensorio-motor, nosotros vamos a ir viendo que las sensaciones, las percepciones son las más importantes. Es decir, que el niño pueda palpar, pueda tocar, pueda tener cosas concretas, le va a ayudar en su aprendizaje. Después ya entra esta etapa preoperacional, en donde los niños pues ya comienzan a ver esa parte como un poco de esa resolución de problemas, pero sigue siendo a través de la parte concreta de saber, bueno, o sea, necesito tener algunas cosas. Y, por ejemplo, aquí tenemos que los niños entre los 7 y 11 años, pues ya entran en esta etapa de operaciones concretas y ya comienza a desarrollarse más este pensamiento lógico. Ya cuando hablamos de lógica, es decir, ya no necesito tener todas las cosas ahí para poder resolver ciertos conflictos, sino que ya dentro de mi cerebro se hacen esas conexiones y ya puedo irlo viendo y desarrollo este pensamiento lógico. Después también hablamos del Vygotsky. Y Lev Vygotsky habla sobre algo muy importante, que es esa zona de desarrollo próximo. Y también nos habla de un andamiaje. Entonces, esa zona de desarrollo próximo es como unos circulitos que a nosotros nos permiten saber hasta dónde puede aprender
solo y hasta dónde puede aprender con apoyo. Vamos a ir viendo aquí. Y cómo nosotros como docentes, en este caso, vamos a ir haciendo este proceso de andamiaje. Y este andamiaje es decir, que nosotros vamos a irles apoyando a los niños, pero poco a poco soltamos ese apoyo. Sabemos que ellos van a poder hacerlo solos, es decir, que ya van a adquirir esa autonomía que necesitan. Después también tenemos a Eric Erickson. Eric Erickson nos habla mucho sobre esta parte psicosocial, ¿no? De cómo los niños van a ir resolviendo las diferentes cosas que tienen en cuanto a la identidad, en cuanto a la confusión, y va mucho a lo que es la formación de la personalidad. Y obviamente esta parte psicosocial también es muy importante porque somos entes sociales, nos desarrollamos en un ambiente social, no estamos solos, siempre estamos en compañía de alguien más. Y nosotros y los niños y las niñas deben ir formando su propia personalidad de acuerdo a las diferentes etapas también en las que se encuentran. Ahora, también dentro de la psicología nos habla está ligada bastante a la neurociencia. Y como les decía, la neurociencia nos habla en cambio de esta parte de la maduración cerebral y cómo cada una de estas etapas de maduración, por ejemplo, dentro de la atención, nos va a permitir ir alcanzando pues diferentes etapas también. Nosotros vamos a ir viendo que, por ejemplo, la atención se va desarrollando poco a poco. Nosotros no vamos a poder exigirle a un niño de 3 años, por ejemplo, que se mantenga 1 hora sentado ahí escuchándonos, porque no lo va a lograr. A veces ni un adulto lo logra, pero sí vamos a poder ir viendo cómo a través de los años y de esta maduración cerebral que se va dando, pues vamos a ir logrando una atención sostenida. Es decir, una atención que va a ser más prolongada y que incluso nosotros vamos a ir manteniendo esa atención, por ejemplo, que ustedes están teniendo en este momento de decir, necesito concentrarme en la clase, estoy aprendiendo algo nuevo, me voy a mantener enfocado en esto que estoy viendo. No me voy a distraer con el celular, voy a estar enfocado. Entonces es como va dándose un poco también esta atención sostenida. Después también se va dando esta memoria de trabajo y esta memoria de trabajo me permite a mí poder realizar las actividades de cierta manera. Me va a permitir también la maduración cerebral tener un control de impulsos. Es decir, un niño pequeñito que no le sale a la primera, coge y lanza las cosas. ¡Ah! No quiero nada. Pero yo como adulto sé que puedo tal vez respirar, controlar ese impulso de querer lanzar las cosas y tal vez volver a intentarlo. Y todas estas partes de la maduración cerebral también son importantes y son esenciales para tener y alcanzar este éxito académico, que es lo que nosotros buscamos como docentes dentro de nuestras aulas. Ahora, obviamente, tenemos un vínculo que hay entre el desarrollo infantil y el aprendizaje. Hemos hablado muchísimo de que cada una de las etapas en las que se encuentra el niño y de la edad en la que se encuentra también del desarrollo, nosotros vamos a poder ir viendo que se alcanzan ciertas cosas diferentes, que las actividades cambian, que la motivación cambia, que los intereses cambian y esto me va a ayudar a mí también dentro del aprendizaje. Entonces, ¿cómo me ayuda? Primero, yo voy a poder diseñar y poder tener un diseño curricular que esté adaptado. Es decir, que yo voy a poder hacer y realizar las actividades de acuerdo a las etapas en las que se encuentran los niños. Por ejemplo, para los niños en etapa preoperacional, niños que están entre los 2 y los 7 años, voy a ir incorporando juegos y actividades que tengan mucho material concreto, que sean muy manipulativas. Y de esta manera voy a poder ir comprendiendo de mejor manera, por ejemplo, conceptos abstractos. Un ejemplo muy claro. Si a un niño yo quiero enseñarle multiplicaciones, no puedo empezar directamente con que 2 por 2 es 4 porque sí. Yo necesito hacerle entender al niño por qué 2 por 2 es 4. ¿De dónde sale esta operación? Entonces, yo voy a necesitar explicarle con un material manipulativo, es decir, con un material concreto.
Yo puedo hacer unas cajitas de fósforos en donde voy a poner dos cajitas de fósforos con dos bolitas de canguil, de maíz, con dos granos secos ahí, cada una. Si yo le muestro ahí al niño y le explico que si tengo dos cajitas, que cada una de estas tiene dos maicitos, entonces el niño va a poder observar el por qué 2 por 2 es 4. Entonces vamos a hacer el ejemplo aquí, ¿no es cierto? La operación nosotros ya la conocemos. 2 por 2 es igual a 4. Y estoy explicando multiplicación, estoy recién iniciando las multiplicaciones, tercer, cuarto grado. Y yo le digo, oye, esa es la respuesta, y apréndete de memoria. Tal vez va a ser muy posible que sí se lo aprenda de memoria, pero nunca entendió por qué se está dando esto. Si yo, en cambio, como les decía, vamos a representar aquí dos cajitas de fósforos, entonces estas dos cajitas de fósforos van a representar este primer número que yo tengo aquí, que sería 2. Y dice 2 por 2. Eso quiere decir que en cada una de estas cajitas yo voy a tener, por ejemplo, dos frijolitos. Un frijolito, dos frijolitos. Un frijolito, dos frijolitos. Entonces aquí el niño puede ir entendiendo de mejor manera por qué 2 por 2, este 2 de aquí está representado en estos maicitos de aquí, es igual a 4 y lo puedo ir contando. 1, 2, 3, 4. 2 por 2 es igual a 4. Ya tenemos que esta parte de un concepto abstracto como lo que es la multiplicación se convirtió en un material concreto y manipulativo. Y yo como sé que debo planificar estas actividades porque entiendo que un niño que está en tercero de básica, cuarto de básica, inicios de cuarto de básica, que está entre los 7 años, necesita todavía un material concreto para poder entender estos conceptos abstractos. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos comprender en qué etapa están los niños, en qué etapa se encuentran los niños. Ahora también, dentro de esta parte del desarrollo infantil y del aprendizaje, yo voy a poder manejar estas estrategias de andamiaje. Lev Vygotsky lo propuso, ¿no? Esta parte del andamiaje. ¿Cómo yo puedo ir apoyando a mis estudiantes en tareas que son un poco complicadas, pero después permitirles a los niños avanzar por sí solos? Nosotros podemos ir aplicando esto en nuestras aulas a través de recordatorios, a través incluso de nosotros ir poder delegando ciertas funciones, dándole tareas a los niños y poco a poco nos retiramos porque ya podemos ir viendo que los niños y las niñas pues van ganando esa competencia, ya van sabiendo cómo hacerlo solos. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de las multiplicaciones. Yo al inicio voy a ayudarle con las cajitas, con los fósforos, después tal vez con un pequeño dibujo y poco a poco yo voy a ir soltando ese control y esa ayuda visual que yo tenía, porque yo voy viendo que los niños ya van ganando esta habilidad de poder multiplicar a través de la memoria, pero no solamente porque me lo memoricé de memoria, sino porque ya logré automatizar este proceso. Eso se llama en nuestro cerebro, automatizar. Es decir, que ya sale sola. Y esto es una estrategia que va saliendo a través de la psicología también. Después también la psicología nos ayuda a ver esta parte del aprendizaje colaborativo, en donde yo necesito fomentar esa interacción social. Y a través de esa interacción social también vamos viendo que se va desarrollando esta zona del desarrollo próximo, que yo les decía, qué es lo que el niño puede aprender por sí solo y qué es lo que el niño en un círculo un poquito más grande puede aprender con un poco de ayuda. Y para eso está el aprendizaje colaborativo, porque aprenden también los niños de los que están a su alrededor y van construyendo este aprendizaje de una manera conjunta, de una manera continua entre ellos. Después también tenemos lo que es la personalización educativa.
Cuando nosotros entendemos que sí, estamos en un aula con niños que tienen la misma edad, con niños que aparentemente tienen los mismos intereses y que deben aprender lo mismo, aún así yo debo saber y respetar que cada uno de esos niños es único y diferente y que cada uno aprende también a su ritmo, que cada uno necesita un enfoque más personalizado, que cada uno tiene una forma de aprender diferente y que yo necesito poder tener flexibilidad dentro de mi metodología y que debo poder tener la capacidad de hacer los cambios que sean necesarios para que todos los niños puedan ir aprendiendo. Y además debo poder ir evaluando cada una de las cosas que yo estoy haciendo. Nosotros también, dentro del aula, necesitamos siempre ir llevando un acompañamiento emocional y afectivo. Dentro de las clases anteriores, cuando hablábamos del desarrollo emocional y social de nuestros niños, vimos justamente cómo va dándose esta parte emocional y por qué es tan importante, porque nosotros vamos a ir favoreciendo a esta parte de mantener y de poder tener una autorregulación emocional. Pero esto no se da solo. Esto se da con la práctica y esto se da con ambientes que generen y que fomenten esta educación emocional y esta inteligencia emocional que yo quiero que los niños estén. Y para esto yo puedo aplicarlo dentro del aula y no solamente con los niños pequeñitos. Yo puedo aplicarlo con niños de todas las edades, incluso con adolescentes, incluso con adultos, puedo ir eh, desarrollando esta parte de la inteligencia emocional. Pero si yo voy desarrollándolo desde los más pequeñitos, cuando sean más grandes, va a ser mucho más fácil. Dentro de este acompañamiento, yo necesito desarrollar esta inteligencia emocional. Y esta inteligencia emocional, ¿qué es lo que busca? Busca, primero, comprender y entender cuáles son mis propias emociones y además saber cómo yo gestiono esas emociones. Como si yo me siento enojado, debo actuar. Como si yo me siento triste, debo y puedo actuar, entendiendo que ninguna emoción es buena o mala. Son parte de nuestras emociones, pero que cuando yo puedo comprender esto, voy a generar empatía y voy a generar mejorar las interacciones con los demás y obviamente tener un mejor rendimiento académico. Voy a reducir la ansiedad. La ansiedad ya viene a ser un trastorno neurológico también y viene a ser un problema muy grave, pero nosotros desde niños podemos ir eh, permitiendo, podemos ir haciendo que se reduzcan mucho estos estados de ansiedad. Y cuando tenemos un ambiente que está relajado, tenemos también un ambiente que es mucho más productivo. Y esto también se genera a través de la inteligencia emocional. Después también, a través de esta inteligencia emocional, yo voy a poder ir mejorando y voy a poder ir teniendo una buena motivación y una buena autoestima también. Cuando yo tengo niños que tienen muy buena autoestima, tenemos niños que también están motivados y también que nos ayudan a motivar a los demás, porque se animan ellos y además animan a los demás y así logran también sus metas. Y con esto también yo voy a crear ambientes seguros. Nuestros niños deben poder sentirse seguros dentro de nuestras aulas de clase, deben poder sentirse emocionalmente seguros. Y en eso queremos decir que pueden expresar sus emociones, pueden expresar cómo se están sintiendo. Tengo esta participación activa y los niños y niñas se sienten seguros de poder compartir esas emociones. Y muchas veces esas emociones reprimidas son las que más daño nos hacen. Cuando yo logro comunicar qué es lo que me está pasando, identificar cuál es la emoción que siento, entonces sale de transparencia y al salir de transparencia yo puedo saber qué hacer. Y además fortalezco y florezco la creatividad de los niños y las niñas. Vamos a ir viendo dos que son estrategias pedagógicas dentro de este apoyo emocional. La primera que es la educación socioemocional, es decir, programas que están centrados justamente en las 5 competencias clave dentro de la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social, las habilidades de relación y también la toma de decisiones responsables.
Existen programas que ya están preestablecidos sobre esto. Uno que, bueno, está en inglés, pero que ya lo están pasando bastante al español, que es el Conscious Discipline, que es un programa de disciplina consciente, que va justamente enfocado en este desarrollo y en esta educación socioemocional. Y el otro que se llama también, que es un modelo piramidal, en donde nosotros desde las aulas trabajamos también esta parte emocional. Y nosotros también debemos ir aplicando siempre esta escucha activa y la empatía. Cuando nosotros aplicamos esta escucha activa, los niños y niñas pueden saber que cualquier emoción que ellos sientan, pueden comunicárnosla y que también yo voy a ser empático, es decir, que me voy a poner en sus zapatos y lo mismo va a pasar con los demás estudiantes. Nosotros vamos a tener un buen impacto tanto con los niños, que eso incluso se va a ver reflejado en las familias. Cuando llegan a casa y ven que el papá está enojado, la mamá está enojada y el niño me dice, pero tranquilo, tú sí puedes. O cuando estaba frustrado, un niño que se frustraba por todo, porque no podía ponerse los zapatos. Y llega la mamá también así frustrada y ay, todos quieren hacer un relajo. Y vemos que el niño ya no se frustra por no poder ponerse el zapato, sino que en lugar de eso respira y dice, bueno, lo voy a intentar otra vez. Y cuando le ve a la mamá que está frustrada, le dice, mami, tranquila, tú puedes, respira y vuelve a intentar. Eso tiene un impacto social muy grande. Dentro de esta intervención que nosotros tenemos como rol técnico, como docentes, debemos saber que debemos tener primero los diagnósticos y las evaluaciones, que nosotros siempre debemos apoyarnos dentro de esta parte psicológica, siempre con un profesional, que a pesar de que nosotros como docentes conocemos estas bases, siempre es importante que un psicólogo profesional esté ahí. Nosotros vamos a poder darnos cuenta de cuáles son esos casos en donde tal vez está viendo un problema y más adelante, en las siguientes materias, ustedes también van a poder ir viendo sobre esta parte del trastorno por déficit de atención, de la dislexia, del autismo, pero nosotros como docentes en el aula muchas veces somos los primeros en detectar estas, eh, estos signos de alerta, pero nosotros no hacemos evaluaciones psicológicas, ni damos diagnósticos, ni nos acercamos donde el papá y le decimos el niño tiene déficit de atención, no. Nosotros seguimos una línea en donde siempre lo más recomendable va a ser que un experto nos dé un diagnóstico, pero nosotros ya nos vamos a ir dando cuenta de esto. Segundo, nosotros vamos a ir haciendo un desarrollo de IEP, se llama, que son los programas individualizados de educación. Y estos IEPs nos sirven justamente para poder asegurar la inclusión y poder tener un buen apoyo académico para estudiantes que tengan diversas necesidades de aprendizaje. Nosotros también debemos poder ir teniendo esta orientación vocacional. Esto significa que nosotros podamos guiar a nuestros estudiantes para que sepan cuáles son sus intereses, cuáles son sus habilidades y podamos tener esa facilidad para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones y decisiones que sean informadas, incluso hacia su futuro académico y hacia su futuro profesional. Cuarto, nosotros dentro de esto vamos a poder brindar un poco de este apoyo psicosocial. Es decir, saber qué puedo hacer yo cuando veo un niño que está haciendo un berrinche muy grande y que está en crisis, que no sabe qué hacer. Incluso los padres a veces no saben qué hacer dentro de ese berrinche. Entonces, con todo lo que yo he revisado, por ejemplo, dentro de esta educación emocional, ¿qué es lo que puedo hacer? Y si es que ya veo que este apoyo que yo estoy dando dentro de la pedagogía, dentro de mi conocimiento, pues no está siendo necesario, saber decir también, bueno, esto es un caso que necesita de un especialista, de una persona que esté como más al día con estas situaciones y saber cuándo es necesario también. Y además vamos a ir asegurando el bienestar integral de nuestros estudiantes. Y por último, saber que nosotros como docentes tenemos la obligación de siempre mantener una capacitación eh, adecuada.
que todos los avances, así como la tecnología va avanzando, también los estudios van avanzando. También la parte psicológica va avanzando. Entonces, yo necesito conocer sobre esto, tener evidencia y también ir mejorando mis habilidades y mejorando mis técnicas para poder motivar y apoyar a los estudiantes. Y pues por último, como conclusión, debemos saber que necesitamos tener una pedagogía integral. Tener una pedagogía integral es conocer sobre muchas cosas y la psicología también pues es algo que nosotros debemos conocer, que es muy útil dentro de nuestro campo y que nos ayuda a tener también una educación que sea más holística, que sea mucho más completa, que esté más centrada en el estudiante que solamente en brindarles conocimiento. ¿De qué me sirve tener un niño genio que conoce sobre matemáticas, sobre estudios sociales, sobre lenguaje, pero al agua, pero que no sabe comunicarse con los demás? Que al momento que yo le pido ayuda para que sea el coordinador de un equipo, al momento que yo necesito ayuda como docente para que él, que es más pilas, les explique a los demás qué deben hacer, no sepa cómo hacerlo. Entonces, por eso es importante tener una educación holística. Debo también tener una formación docente continua. Nosotros como educadores debemos estarnos capacitando constantemente. Debemos conocer de estrategias de intervención y saber que no solamente se quedan esos conocimientos ahí, sino que esos conocimientos que yo tengo sobre psicología, sobre neuropsicología, sobre ciencia, sobre todo, voy a poder aplicarlos directamente en el aula. Después también yo debo saber que siempre voy a necesitar de una colaboración interdisciplinaria, que yo necesito tener una comunicación estrecha con psicólogos, con pedagogos, con las familias, porque todos hacemos parte de esta comunidad educativa. Todos hacemos parte de ese apoyo integral para el desarrollo de los niños. Y pues del futuro de la educación, debemos saber que la integración en cuanto a lo que es la neurociencia y la neurociencia dentro del aprendizaje o la neuropsicología del aprendizaje, pues va a irse metiendo un poquito más y más con el pasar del tiempo. Pero estamos viendo que la educación se está convirtiendo en algo holístico y que para esto, fuera de la pedagogía, necesitamos de otros conocimientos y vamos a poder ir creando entornos educativos que sean personalizados, individualizados y en donde los niños sean obviamente siempre los protagonistas y además eso nos va a permitir a nosotros ser docentes efectivos. Bueno, chicos, eso ha sido nuestra clase del día de hoy. En el siguiente video les voy a comentar cuál va a ser nuestra tarea del día de hoy.